Bueno, vamos a comenzar ahora los últimos ya dos ítems acerca de lentes que tenemos, que son lentes adosadas y lentes asociadas. Empecemos por este primer título. Dos lentes adosadas. ¿M? ¿Qué significa adosadas? Que está una junto a la otra, pegada a la otra, ¿no? Así que ahí tenemos lo que serían dos lentes, una de distancia focal f1 y otra de distancia focal f2, que están una junto a la otra pegadas. Y como son lentes delgadas, de un espesor despreciable, casi cero, se transforma en un solo sistema óptico, un único sistema óptico. Y para contarles el final de la película, sería la fórmula esta: la potencia de esa asociación, de esas dos lentes, es la suma de la potencia de cada una de las lentes. Así que cuando las lentes están adosadas, es muy sencillo en ese aspecto. Trabaja como una sola lente equivalente, como si esto fuera una sola lente equivalente, y de una potencia en dioptrías igual a la suma de las potencias de las dos lentes que se están adosando. Por ejemplo, si una lente tiene dos dioptrías de potencia, acá se puso en el ejemplo dos lentes convergentes. Podrían ser dos lentes divergentes, podría ser una lente convergente y una divergente. No se justificaría mucho en ese caso porque es como que van en contra una de la otra, ¿no? Pero no importa. Supongamos que una tiene dos dioptrías y la otra tiene tres dioptrías de potencia, ¿no? O sea, 1 sobre F1, la potencia 1, 2 dioptrías. 1 sobre F2, 3 dioptrías. Bueno, esto significa que la asociación tendrá 5 dioptrías. Así que es súper fácil aprenderse esto. Por supuesto que ahora voy a demostrarlo, ¿no? Cómo trabaja como una única lente equivalente esa asociación. Pero eso es como el final de la película, contado rápido para que el alumno lo sepa, en caso de que aparezcan ejercicios con esto, que un poco de vez en cuando lo toman, ¿cierto? Así que bueno, les cuento cómo es el proceso ahí, qué es lo que está pasando en este caso. Miren lo que ocurre. Acá hay un punto O. No hice todo el trazado de rayos ni nada. Solamente voy a aplicar la ley de los focos conjugados o ecuación de Gauss para la lente 1 y después para la lente 2. Que como son dos lentes delgadas y está una frente junto a la otra, considero que los dos centros ópticos están en un mismo punto, ¿no? Se termina convirtiendo todo en un mismo punto, en un mismo centro óptico equivalente. Bueno, el objeto, este punto azul, ¿no? Eh, está a una distancia objeto, que ahí la marqué en azul, obviamente respecto a ese centro óptico equivalente justo en la mitad ahí. La imagen final que se forme, que la marqué en rojo, está también a una distancia imagen X'. Supongamos que positiva, o sea, real, ¿no? Y ahí tenemos X', la distancia imagen. Pero acá va a haber una imagen intermedia, que es P, punto ahí en violeta, que es la imagen del punto O para la primer lente. O sea, el punto O da como imagen para la primer lente de distancia focal f1 la imagen P. Y ese punto P sirve como objeto para la segunda lente de distancia focal f2 y da la imagen final. O sea, esto es medio parecido a lo que hacíamos con la ecuación cuando demostramos la fórmula del constructor de lentes, que trabajamos con los dos dioptrios de una misma lente, ¿no? Y vimos que el primer dioptrio daba una imagen y esa imagen era objeto para el segundo dioptrio. Bueno, ahora es más o menos parecido, pero es para cada lente lo vamos a hacer. Así que acá también va a haber una distancia imagen P para el primer lente, vuelvo a repetir, de O. O sea que O da como imagen P y P da como imagen I. O sea, O da como imagen P para el primer lente y P como objeto da como imagen I para la segunda lente. Esa es la idea. Así que voy a hacer dos veces la aplicación de la ley de los focos conjugados o ecuación de Gauss. Para la primera lente, 1 sobre la distancia objeto, 1 sobre X, ¿no? O es el objeto, más 1 sobre la distancia imagen, P, porque P es la distancia imagen, para la primera lente, fíjense que en este caso P sería virtual, ¿no? Porque si O es el objeto y luego los rayos van a la primera lente y la imagen está en el medio incidente,
hablando de refracción, que es de lentes, de lo que estamos hablando, imagen en el medio incidente es imagen virtual, ¿no? Para la refracción. Por lo tanto, P es virtual, significa que P va a ser un número negativo, ¿no? Va a quedar un número negativo, pero la fórmula es 1 sobre X más 1 sobre X' igual a 1 sobre F1, porque lo estamos aplicando para la primer lente. Entonces sería 1 sobre X más 1 sobre P igual a 1 sobre F1. Ahí está la ecuación de la primer imagen, de la primer lente. Y ahora, ese punto P va a ser objeto para la segunda lente. Entonces vamos a la ecuación de Gauss de la segunda lente. 1 sobre la distancia objeto, enseguida le explico el menos P, acá. 1 sobre la distancia objeto más 1 sobre la distancia imagen, y ahora sí, es la distancia imagen total de la asociación, porque ya estamos hablando ya de la segunda lente. Igual a 1 sobre la distancia focal F2 de la segunda lente. Esta es la ecuación de los focos conjugados de Gauss para la segunda lente, ¿no? Pero el objeto es P para la segunda lente, pero el objeto P es real para la segunda lente porque está en el medio de la incidencia, y por tanto objeto en el medio de la incidencia es un objeto real. Sin embargo, P era virtual para la primer lente, ¿no? Puede parecer extraño, ¿no? Porque como una imagen que es virtual, ¿no? De O virtual P, la imagen para la primer lente, como una imagen que es virtual, puede decir uno, luego es real para la segunda lente. Parece raro, pero estas cosas raras ocurren en la óptica. Y por lo tanto, como la imagen es virtual, P para la primer lente de O, la imagen virtual es P, significa que esta distancia P va a ser un número negativo. Va a ser un número negativo, debido a que esa imagen P es virtual. Como P va a ser un número negativo, pero P necesito que sea la distancia objeto para la segunda lente, y la distancia objeto tiene que ser positiva, porque este objeto P es real para la segunda lente, porque está en el medio incidente de la segunda lente, y de la asociación también. Entonces acá necesito un número positivo, y como P es negativo tengo que poner menos P, para que de esa manera menos un número negativo quede esa misma distancia pero positivamente. Eso es la cuestión media extraña que ocurre acá, que es casi lo mismo que lo que vimos antes cuando cuando estudiamos la doble refracción en los dos dioptrios para demostrar la fórmula del constructor de lentes. Es mismo parecido, lo que pasa es que en aquel momento habíamos imaginado que el objeto daba una imagen por este lado, llamada P, que era virtual, ¿no? Y que después se convertía en un objeto que era real, y la imagen era real, y después se convertía en un objeto virtual para la segunda lente. Bueno, ahora en este dibujo está planteado casi lo opuesto, pero finalmente es lo mismo, ¿no? O sea, P es virtual para la primera lente, pero real para la segunda. Y por lo tanto acá hay que poner menos P en la distancia objeto. Todo lo demás se completa ahí. Ahora sumo miembro a miembro y voy a tener 1 sobre X más 1 sobre P más 1 sobre menos P. Eso se cancela. 1 sobre P menos 1 sobre P se va y queda solamente 1 sobre X más 1 sobre X', que es el primer miembro de la fórmula de los focos conjugados, ¿no? De cualquier lente. Igual a 1 sobre F1 más 1 sobre F2 sumando miembro a miembro, ¿no? Entonces ahí nos damos cuenta que llegamos a concluir rápidamente lo siguiente. Miren, esto que está acá es 1 sobre la distancia focal equivalente, ¿no? O sea, hay una distancia focal equivalente, o sea que esas dos lentes equivalen a una sola. Una tiene 2 dioptrías de potencia, la otra 3 dioptrías, y como vamos a ver ahora, 2 más 3, 5 dioptrías, equivaldrían a una única lente de 5 dioptrías. Entonces, de esa manera que se termina aplicando, al final, podemos terminar aplicando, cuando hay dos lentes adosadas, podemos terminar aplicando la fórmula de los focos conjugados, ¿no? 1 sobre la distancia objeto más 1 sobre la distancia imagen, igual a 1 sobre la distancia focal equivalente, que le llamé F sola, ni F1 ni F2, ni tampoco le voy a poner subíndice ni nada, pero esa sería el foco equivalente o la distancia focal equivalente de la asociación.
y equivale a 1 sobre F1 más 1 sobre F2, como vemos ahí, ¿cierto? Y podemos probar el concepto de los focos conjugados, el concepto de los focos conjugados que está presente acá. Por ejemplo, si yo el objeto X, la distancia objeto, la coloco en el foco equivalente F, ¿cierto? Entonces la imagen se forma en el infinito. Esa es la característica de un foco real, por ejemplo. Coloco el objeto en el foco real y los rayos salen paralelos, que significa que la imagen se forma en el infinito. O sea que 1 sobre la distancia objeto X, que ahora sería F, más 1 sobre la distancia imagen X', que ahora sería infinito, es igual a todo esto que le pongo ahí, ¿cierto? Entonces, evidentemente, 1 sobre infinito es 0 y quedaría que 1 sobre F es 1 sobre F1 más 1 sobre F2. Por otra parte, focos conjugados, ¿no? Si ahora el objeto está en el infinito, los rayos vienen paralelos, porque el objeto está muy lejos al eje focal, y esta asociación converge, hace converger la imagen del infinito en un punto llamado foco, foco imagen, que en realidad está a la misma distancia del foco objeto, como vamos a probar ahora. Entonces queda 1 sobre la distancia objeto infinito, más, sigo con esta fórmula yo, ¿no? Más 1 sobre la distancia imagen, ¿no? Que es, en este caso, F, quedaría igual a 1 sobre F1 más 1 sobre F2. Y otra vez se va este término y queda de nuevo probada esta misma fórmula. Entonces está claro acá, con este doble análisis de el objeto en el foco, la imagen en el infinito. O el objeto en el infinito, la imagen en el foco, se forma. Bueno, de las dos maneras está probado que la distancia focal equivalente, el foco objeto y el foco imagen, son iguales. Este sería el foco objeto y este sería el foco imagen. Foco objeto, la distancia a donde coloco el objeto X, para que la imagen se forme en el infinito. Foco imagen, cuando el objeto está en el infinito, ¿en qué lugar se forma la imagen? Los dos son iguales y valen esto, y por lo tanto voy a seguir usando la ley de los focos conjugados de Gauss perfectamente bien. Lo único que tengo que considerar es que la recíproca de la distancia focal equivalente, 1 sobre f, es igual a 1 sobre f1 más 1 sobre f2. En otras palabras, tengo que sumar las dioptrías de potencia de cada lente. La sumo y da la potencia equivalente. Obviamente no voy a poner una lente convergente con una divergente al lado para que se contrarresten, ¿no? Porque si no, yo podría tener, por ejemplo, si tengo 2 dioptrías de una lente convergente, no le voy a poner después 3 dioptrías de una lente divergente que tiene una potencia de menos 3, porque me quedaría menos una dioptría equivalente. Digamos, se compensarían, incluso si le pongo dos lentes, una convergente y otra divergente, la misma módulo de la potencia podría darme una potencia de 0, no me serviría de nada. O sea, no lo voy a hacer tampoco. O asocio dos convergentes, perdón, o asocio dos divergentes. Otra cosa no se me ocurre como muy favorable, a menos que haya alguna razón que justifique, ¿no? Asociar en forma adosada dos lentes, una convergente y una divergente, ¿no? Pero bueno, esto es lo único que hay que saber de lentes adosadas. Así que sepa el alumno que adosadas es pegadas, una encima de la otra, sin ninguna distancia entre las dos y las dos muy delgada, infinitamente delgada, centro óptico, se confunden en un solo centro óptico, desde el cual se miden todas las distancias, objeto, imagen de la primera, imagen final, ¿cierto? Y bueno, y está todo este temita ahí justificado, y finalmente hay que saber que se suman las dos potencias. Eso es todo para este tipo de asociación de lentes, ¿no? Y se vuelve a cumplir la ley, vuelvo a repetir, de los focos conjugados. O sea, el foco objeto y el foco imagen son iguales. Cuidado porque en el próximo video va a pasar algo medio extraño.